Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Las Voces del Derecho por Seúlver Puebla. Mi nombre es Marina Mazada Fuentes. El día de hoy nos encontramos en un episodio muy especial en conmemoración al día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Nos acompaña la maestra Rosa Aurora Espejel Prado, docente base de nuestra institución, abogada. Actualmente se desempeña como secretaria del Tribunal Colegiado de Apelación del Sexto Circuito de esta ciudad de Puebla. El día de hoy abordaremos un tema muy relevante para toda nuestra comunidad jurídica y para la sociedad en general. Vamos a hablar de violencia de género. Bienvenida, muchísimas gracias Rosa Aurora por estar el día de hoy aquí con nosotros. Al contrario, Marina, mil gracias siempre por invitarme. Seúlver es mi casa y como bien lo dijiste, soy docente de hace muchos años y siempre es un placer estar con usted. Muchísimas gracias. Pues el día de hoy vamos a abordar este tema tan relevante, tan importante. Para entrar en tema, me gustaría que nos compartieras qué es violencia de género. Claro que sí, Marina. Bueno, esta plática obedece obviamente a poner los focos sociales en atención a la conmemoración, como bien dijiste, del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. La violencia de género es un fenómeno, es una agresión que se ejerce contra cualquier persona o grupo de personas, pero está basada en conceptos como orientación, como identidad sexual, género, sexo. ¿Pero por qué hablamos de cualquier persona? Porque estamos hablando de manera amplia sobre violencia de género. Y en lo particular, en esta ocasión, vamos a hablar sobre la violencia de género, o mejor dicho, sobre la violencia en contra de las mujeres por razones de género. ¿Por qué razón es importante destacar esta diferencia? Porque la violencia de género comprende no solamente como sujetos pasivos de esta agresión a las mujeres, sino también a personas que están identificadas como miembros de la comunidad LGBTI. Y no toda violencia de género es violencia contra las mujeres en ese sentido, ¿no? Ni tampoco toda la violencia contra las mujeres es violencia de género. Entonces, claro, vamos a enfocar específicamente estos temas en relación a estos conceptos fundamentales que se relacionan con, como te decía, la orientación, la identidad sexual, el sexo y el género sobre la mujer. Me parece muy interesante. Tocaste un concepto muy importante. ¿Podrías hablarnos del por qué hablamos de persona? Bien, bueno, obviamente porque la persona es el sujeto, ¿no?, que tiene derechos y que obviamente estos derechos se ven atropellados o afectados en razón a ese tipo de acciones u omisiones de carácter intencional que transgreden, ¿no?, esta identidad como tal. Y hablando justamente de esta identidad, es muy importante platicarte que hay necesidad de aclarar qué cosa es sexo y qué cosa es género, porque son dos componentes fundamentales de una persona. Entonces, el sexo comúnmente se ha concebido como el elemento que distingue a las personas entre hombres y mujeres, porque está basada específicamente en criterios biológicos. Es decir, al momento del nacimiento de una persona, con el simple examen de sus genitales, ¿no?, la persona que recibe al mundo a un bebé puede decir, bueno, es niña, es niño, ¿por razón a qué? Bueno, porque tiene pene o porque tiene vulva, ¿no? Pero aun cuando es socialmente admitido que esta apariencia de los genitales podría ser considerada como suficiente para diferenciar los cuerpos, en realidad el sexo depende de distintas áreas de carácter fisiológico. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido la existencia de 4 criterios para definir el sexo de una persona. Estos criterios son el cromosómico, el gonadal, el genital y el hormonal. Cromosómico, ¿por qué razón? Bueno, como tú sabes, los cromosomas son estas estructuras del núcleo de las células del ADN, ¿no? Las mujeres tenemos las células XX, los hombres XY, ¿no? Gonadal, porque se refiere a la presencia de ovarios o testículos. El genital es concerniente a los caracteres sexuales externos o internos, pene, vulva. Y el hormonal, pues se refiere obviamente a la mayor concentración de hormonas que nos diferencian, ¿no? A las mujeres progesterona y estrógenos, en el caso de los hombres, pues los andrógenos, que específicamente la principal es la testosterona. Entonces, estos criterios permiten concluir que existen 2 sexos, hombres y mujeres.
Desafortunadamente, esta diferencia binaria invisibiliza a otro tipo de personas, que son las personas intersexuales. Y las personas intersexuales son aquellas que nacen con estas características sexuales que acabo de señalar, físicas, pero no encajan en las construcciones típicas de lo que es un hombre o lo que es una mujer. Es decir, esto puede incluir pues diferencia entre sus cromosomas o las gónadas o los genitales. Te pongo un ejemplo. Una persona que tiene senos como un elemento característico sexual visible externo, pero también tiene pene. Entonces, muchas veces se les ha identificado con este concepto de hermafroditismo, pero en realidad no es correcto. El hermafroditismo sí se genera en otros entes biológicos como las plantas, los animales, pero en las personas el concepto correcto es la intersexualidad. Y no quiere decir que sean personas enfermas o que estén trastornadas o que tengan un problema, ¿no? Que estén defectuosas, que es terrible, pero estos conceptos han permanecido por siglos, sino simplemente es una variación natural de lo que es el cuerpo humano. Bueno, ese es el concepto sexo. Y el concepto género es que tradicionalmente se pensaba que el rasgo que define a un hombre y a una mujer pues es obviamente en función del sexo. Pero en realidad en las últimas décadas se ha desarrollado un estudio científico, sobre todo basado por este impulso feminista para identificar específicamente qué significa ser hombre y qué significa ser mujer. Y en realidad es que el ser hombre o mujer no depende exclusivamente de las características biológicas que te he comentado, sino que el género es una construcción cultural, es una construcción social que nos otorga ciertos roles de comportamiento a los seres humanos. ¿Por qué razón? Bueno, en primera, por nuestra apariencia física, por nuestros atributos, por nuestras actividades, por lo que la sociedad ha dictado que es lo conveniente o lo apropiado para ser hombres o para ser mujeres. En este sentido, hablando de esta idea sociocultural, precisamente en la estigmatización de hombres y mujeres, hablamos del poder que se ha ejercido justamente como esta idea machista, sí, como esta forma de vida machista que culturalmente hemos vivido a través de muchísimos años y sobre todo como cultura mexicana, ¿no? Es correcto, y es correcto. Y fíjate que, bueno, nosotros lo conocemos muy bien, como lo dices, en nuestra cultura mexicana, porque es un estereotipo del mexicano, pero esto se vive a nivel internacional, ¿eh? Es un tema, el rol de género tradicionalmente caracteriza a la mujer o al hombre en un tema de feminidad y masculinidad, ¿no? Entonces, las mujeres, ¿qué son? Bueno, las mujeres son sensibles, las mujeres son tiernas, las mujeres deben dedicarse al cuidado de los hijos, deben de ser las responsables del hogar, las que deben cocinar, las que son obedientes, las que son subordinadas a los hombres, y los roles masculinos usualmente es, pues, el hombre es el fuerte, el valiente, el proveedor, el que no cuida niños, el que no hace la comida, ¿no? El que es autoridad en su casa, en su trabajo, son líderes, toman decisiones. Y fíjate una cuestión tan importante. O sea, en México, las elecciones constitucionales se han reconocido desde 1911, ¿no? En 1911 se desarrollaron las primeras elecciones. Y hasta apenas en el 2024 México eligió una mujer como presidenta. Es decir, han pasado 113 años, ¿no? En donde estos conceptos o roles de género o la asignación que se nos ha dado, pues determina la expectativa de lo que podemos ser en la vida o que podemos hacer en la vida. Entonces, parece que coetáneamente desde que, como te decía, el nacimiento de un niño o niña identificado por sus condiciones biológicas o sexuales, parece que en ese momento coetáneamente naciera el género de las personas, ¿no? Es correcto. Se asigna desde ese momento y es como encaminarlo a esa vida para toda su vida. Es correcto, así es. Y entonces, pero fíjate que además el hablar de género no solamente se centra en estas circunstancias, sino también es necesario ampliarlo a un tema de expresiones que involucran este término. ¿Y por qué es importante decirlo? Porque el concepto de violencia de género no solamente se da, como te decía, en una perspectiva de centrarnos en el sexo o en el género, sino también en la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual. Entonces, ¿qué debemos entender por estos tres conceptos? La identidad de género es obviamente el género con el que cualquier persona se identifica, que puede corresponder o no al sexo que se nos asignó al nacer, ¿no? Entonces,
Así tenemos diversas, pues se han clasificado, se han tratado de categorizar para un mejor estudio. Por ejemplo, tenemos las personas cisgénero, aquellas que nos identificamos en nuestro rol social o el constructo cultural con el sexo que nos asignaron al nacer, ¿no? Yo soy mujer sexualmente y tengo un género femenino. Y lo mismo para el hombre. Ese es el tema del cisgénero. Pero hay otras personas que se han englobado en una categoría común a las que se les ha denominado trans. Y entre estas encontramos, por ejemplo, las personas transgénero. Estas personas transgénero son aquellas personas que su identidad genérica no corresponde al sexo asignado. Por ejemplo, nace biológicamente hombre, pero se siente, vive, su desarrollo ha sido como mujer. Y dentro de esta posibilidad del trans también tenemos la transexualidad, es decir, la persona que nace biológicamente, por ejemplo, como hombre, se identifica en un rol cultural, en un género de mujer, pero modifica a través de un tratamiento hormonal, médico, quirúrgico, estético, su cuerpo para hacerlo aparentemente de una mujer, ¿no? Y viceversa, por supuesto. Pero también tenemos el concepto de travesti. El travesti es aquella persona que adopta una actitud, una forma de vestir, un maquillaje, una imagen para adquirir la apariencia del género del sexo opuesto al que aparentemente se le asignó o al que se le asignó al momento de nacer. Y tenemos otras categorías, por ejemplo, las personas que son agénero, es decir, que no se identifican como un hombre, no se identifican con una mujer y por lo tanto adoptan pronombres como es el pronombre ella. Y otras personas que tienen un género fluido, es decir, a veces se identifican con un rol femenino y a veces se identifican con un rol masculino y fluctúan. Entonces, esto es lo que se conoce como la identidad de género. Muy, muy, muy interesante, sobre todo porque siempre existe esa confusión real, yo diría que de la sociedad en general, para entender precisamente todas estas clasificaciones que se dan en el género. Así es. Entonces, hoy en día, escucharlo de esta manera tan práctica, me queda mucho más claro que escucharlo a lo mejor de una forma un poquito más científica, donde nos hacen muchísimos enredos con todos estos conceptos, y es a donde viene también, siento, ese rechazo al no entender lo que conocemos, y hoy en día lo puedo entender perfectamente bien en el sentido de que me queda claro a qué se refiere cada uno de estos conceptos de los que nos estás hablando, ¿no? Y fíjate que lo que tú dices es muy cierto porque esto conlleva necesariamente a ser estudiosos de la materia y ese es un problema social, porque esto debería ser un concepto tan natural desde que la persona empieza a desarrollarse como una materia cualquiera que pudiera generarse en su formación académica, en su formación social, en una orientación de padres a hijos. Este es el respeto a quien es persona, no a quien es identificado como mujer, hombre o no lo es, o el rechazo a quien no se identifica binariamente, ¿no? Creo que tendríamos un gran avance social si pudiéramos tener más acercamiento con estos temas. Y de allí viene, obviamente, este rechazo por el desconocimiento, a que todas y todas las formas de manifestarse genéricamente e inclusive sexualmente merecen respeto. Y, por ejemplo, tenemos el concepto también de la orientación sexual, que es otro tema. Por ejemplo, la orientación sexual es la capacidad que tiene cada persona de sentir una atracción emocional, una atracción sexual por personas de un género diferente. Entonces, te voy a poner un caso o un ejemplo o dos, ¿no? Para ser más clara en esta plática. Mezclando el tema sexo, el tema identidad sexual y el tema orientación sexual. Una persona nace y se le asigna el sexo mujer porque tiene vulva. Pero desde que empieza a desarrollarse y a crecer, no se identifica conforme a su sexo, sino conforme a un género masculino. Incluso adopta actividad, o mejor dicho, desarrolla ciertas posturas, ciertas acciones, modifica su cuerpo quirúrgicamente para eliminar los caracteres sexuales que le identifican como mujer,
para generar o para desarrollarse en un género masculino, pero se enamora de una mujer. Su orientación sexual es esa, ¿ya viste? Entonces, y así podemos tener una serie de combinaciones y que si nosotros, no es que catalogáramos, es que si conociéramos todas estas cuestiones, tendríamos que hacer necesariamente una cultura del respeto a esa elección de identidad de género y de orientación sexual. Definitivamente, pero como bien lo decíamos, ¿no? Yo creo que el desconocimiento de los conceptos tal cual son es lo que nos hace en algún punto rechazar la idea desde el sentido del desconocimiento. Entonces, hablabas al principio de un concepto muy, muy específico que es persona. Y entonces, hoy en día, con lo que estamos hablando aquí, pues queda generalizado, queda conceptualizado realmente a qué te refieres con el ser persona, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con tu orientación, no tiene nada que ver con el hecho de tu género, no tiene nada que ver absolutamente con nada. Simplemente nada. Es lo que somos, ¿no? Es correcto. Y además, aquí el punto que tocas es, nos parece extraño y rechazamos porque además pues venimos de una sociedad en donde ha prevalecido un sistema patriarcal, que también este es un orden social que está basado en esta división sexual en donde el grupo de las mujeres se encuentra subordinado al grupo de los hombres. Entonces, para identificar una mujer y un hombre es que necesariamente debe obedecer a sus características sexuadas. Y pareciera que cuando hablamos de un sistema patriarcal, sobre todo para las generaciones nuevas, voy a hablar un poco un concepto muy de nuevas generaciones. Pareciera que corresponde a los boomers, ¿no? Que ya actualmente no existe o que se está dejando, sí, se está luchando por dejar este concepto, este sistema patriarcal, pero en realidad es que se sigue fortaleciendo en un momento dado cuando estas prácticas, estos pactos implícitos entre los hombres, este uso de estereotipos ¿qué son los estereotipos de género? Son prejuicios, son ideas de lo que conciben como ser mujer o ser hombre, ¿no? Entonces, esta práctica continuada que se desarrolla a través de generaciones, estas conductas, pues siguen permitiendo o siguen abonando a que exista esta subordinación de las mujeres perpetuada en el tiempo, que se perpetúa en el tiempo. Aunque existe un marco jurídico, porque no sé si tú habrás escuchado cuando dicen los detractores, ¿no? A ver, pero todos los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. No, sí, claro, las leyes lo determinan así. Y esto se le ha considerado o se le ha denominado una igualdad formal. Pero la igualdad formal en realidad es que es insuficiente para asegurar en efecto un marco de equidad entre los derechos de un hombre y de una mujer. No porque lo diga la ley, así ya mágicamente se construye, ¿no? La construcción obviamente es una actividad social en búsqueda del respeto a esta igualdad a la que debemos aspirar, una igualdad estructurada. Es que sí, efectivamente estas ideas precarias que se tienen del patriarcado, a pesar de que hemos tratado de irlas haciendo de lado, bien lo decías, hoy en día tenemos una presidenta mujer, hoy es tiempo de mujeres, y aún así todavía tenemos muy marcado esta idea de soy hombre y porque soy hombre entonces puedo, decías hace un rato, sí. De las características del cómo deberían de ser las mujeres, ¿no? O sea, la mujer tiene que ser sumisa, la mujer tiene que ser callada, la mujer tiene que ser, pues en todo sentido, como hablábamos hace 100 años. Sí. Hace 100 años que tenía que estar en su casa al cuidado de los hijos y nada más. Hoy en día la mujer trabaja, hoy en día la mujer se supera y aún así todavía es minimizada en ese sentido y no se le da esa oportunidad tan abierta de poder desenvolverse profesionalmente, ¿no? Así es. Entonces es algo bien complicado en esta construcción, como dices, esta construcción sociocultural que hoy en día vivimos y sobre todo con las nuevas generaciones que están en esa búsqueda, en ese encuentro de identidad social, en ese encuentro precisamente de cultura generalizada. Y nos encontramos con estos temas donde, como ya lo mencionabas, existe un marco jurídico,
tenemos leyes, obviamente, específicas, como bien lo dicen, en su literalidad, tal cual para las mujeres, pero aún así seguimos luchando contra eso. O sea, es la lucha constante del visibilizarnos como tal, hacer valer nuestros derechos, y en ese sentido yo creo que definitivamente nos queda un camino todavía un poco largo, pero este tipo de pláticas, este tipo de temas y sobre todo la forma en la que compartes estos conceptos, esta idea de lo que es la literalidad de lo que dice la ley, pues definitivamente es muy interesante para que todas y todos, obviamente, sepamos de qué se trata y claro que lo hagamos valer, ¿no? Es correcto. Es esta construcción social, como bien lo mencionas, es llamada un orden social de género. Y este orden social de género ha colocado históricamente, como bien dices, de tiempo atrás, a lo femenino en una relación de subordinación con lo masculino, y obviamente esto implica tener ventajas y desventajas. Y aquí es en donde desemboca justamente en el tema que estamos platicando, en el núcleo del tema que estamos platicando, que es la violencia de género contra las mujeres. Y la violencia de género contra las mujeres es necesario identificar que se compone esencialmente de 3 elementos. El primer elemento se trata de que es una conducta que puede ser de acción, de hacer, o de omisión, de no hacer, que está basado obviamente en función del género femenino y que causa un daño, que causa un sufrimiento en distintos aspectos de la vida de las mujeres. Estos aspectos, por ejemplo, tenemos el físico, el psicológico, el patrimonial, el económico, el sexual. Incluso el mayor daño es a la vida de las mujeres, ¿no? Y este marco normativo, pues cada vez evoluciona, porque hay que eliminar finalmente esta violencia. El marco normativo en el cual se encuadra la política moderna en México, ¿no? Y en diversos estados de América Latina, derivada de la Organización de Estados Americanos, pues tenemos a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Este tratado internacional del cual México es parte, protege estos derechos a la vida libre de violencia. Y al ser México parte, con la reforma al artículo 1 constitucional en el año 2011, pues obviamente esos derechos que señala esa convención y que protege constitucionalmente también se protegen en el Estado mexicano. Y no solamente tenemos un marco normativo, bueno, hay diversos tratados, por supuesto, pero este es el que ha impulsado al Estado mexicano a asumir compromisos para erradicar esta violencia, y uno de sus compromisos fue la generación de una ley. Entonces, el Estado mexicano tiene una ley interna, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley es una ley maravillosa porque no solamente se generó en cumplimiento de este compromiso internacional con la convención que es más práctico y más conocida, denominarla Belém do Pará, porque constantemente se ha modificado con el propósito de generar garantías de protección a las mujeres, y establece obligaciones para el Estado mexicano con el fin de que no solamente los órganos gubernamentales generen políticas públicas, sino también se generen otras normas, otras leyes, y se desarrolle una capacitación especializada en los servidores y servidoras públicas para atender obviamente los casos en lo particular de la violencia a las mujeres. Esta norma, esta Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, reconoce diversos tipos de violencias. Y es muy importante que las personas puedan tener, pues obviamente no el concepto jurídico, ¿no? Sino quizá el ejemplo que en muchas ocasiones pasa desapercibido, pero que se constituye como violencia, y que a la postre finalmente desde la perspectiva normativa es sancionado, porque esto es castigo, porque esto es un delito. Entonces, por ejemplo, tenemos la violencia física. La violencia física es la más común, ¿no? Esta se refiere a cualquier acto, aquí sí es un acto, en donde se genera un daño
Este daño puede ser utilizando la fuerza física o puede ser utilizando cualquier tipo de objeto, arma, instrumento. Puede provocar o no provocar lesiones. Es decir, no necesariamente debe haber una huella, ¿no? A lo mejor hay una afectación interna que no te dejó ni siquiera un moretón, un chichón, no importa. Y estas lesiones no necesariamente deben ser externas, visibles, también pueden ser internas. Entonces, pongo ejemplos que quizá, insisto, en nuestra vida cotidiana pareciera que no lo constituyen y lo son. Pellizcar, morder, empujar, jalonear, jalar de los cabellos, arrojar objetos a una persona, y en específico estamos hablando de las mujeres, eso es una violencia física. Otro tipo que está sumamente común y me parece que este es súper amplio y es el más desapercibido en muchas ocasiones, la violencia psicológica. La norma, la ley a la que estoy refiriéndome, Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, hace una descripción como muy puntual, ¿no? Y sí tengo que referirla, porque a lo mejor esto hace pues, eco en las personas que nos están escuchando. Dice, es que es cualquier acción o acto o omisión que daña la estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, que son los celos, ¿no? Los celos enfermizos, descuido, humillaciones, devaluación, marginación, desamor, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, amenazas. Y estas conllevan a la víctima a una depresión, a un aislamiento, a la devaluación de su autoestima, incluso la pueden llevar al suicidio. Y entonces, ¿qué ejemplos yo les puedo platicar aquí en este momento que se manifiestan casi siempre como una violencia psicológica y que no son tomados en consideración? Bromas hirientes, el chantaje emocional, las mentiras, el engaño, la infidelidad, los celos, stalkear las redes sociales, ver tu teléfono, porque además el teléfono no es un ejercicio sobre la intimidad de mi persona. Nadie puede ver mis conversaciones, ni siquiera mi pareja. ¿Cómo te vistes? ¿Cómo hablas? ¿Cómo reaccionas? Si tienes sobrepeso, si no, si te ridiculizan, te humillan en público. Todas estas son manifestaciones de violencia psicológica. Tenemos otro tipo de violencia que también desafortunadamente es constante y esta pudiera sí ser más notable, pero a veces en otros casos no, que es la violencia sexual. La violencia sexual está definida como un acto que degrada o daña el cuerpo, porque dijimos, ¿no? El cuerpo tiene características sexuadas, entonces directamente atenta contra la integridad, la dignidad de una persona, pero también es un abuso que puede implicar una supremacía masculina respecto a la mujer al denigrarla y considerarla como un objeto de deseo o de satisfacción sexual. Y en ese sentido, bueno, tenemos, por ejemplo, las caricias que no son consensuadas, ¿no? Que sobre todo son tocamientos de carácter erótico, en donde una nalgada, un beso, te imponen un beso y tú dices, esto no, ¿por qué lo haces? ¿No? Pues eso es una violencia sexual, ¿no? Obligar a tener sexo, por ejemplo, en las parejas, en las relaciones entre matrimonios, puede haber violación. Cuando la mujer dice no y el hombre impone la cópula, ¿qué significa imponer la cópula? Introduce el miembro viril en el cuerpo de la mujer. Y la mujer no quiere recibir esta relación sexual, eso es una violación incluso entre cónyuges, es decir, entre esposos. Por ejemplo, hacer comentarios sobre la intimidad de la persona de carácter público. Muy relacionado con el tema de la violencia sexual está la violencia en contra de los derechos sexuales y reproductivos. Esta, si bien es cierto, no la señala como tal la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es reconocida en el protocolo para juzgar con perspectiva de género que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pone a disposición de las personas juzgadoras para administrar justicia con esta visión de atención a la diferencia entre el género. Y, por ejemplo, en estos casos, voy a poner algunos ejemplos. Cuando la pareja prohíbe que la mujer utilice algún método anticonceptivo, o cuando la pareja decide el número de hijos que tener y no toma en consideración a la mujer, ¿no? O en su caso, por ejemplo,
que el hombre no quiera tener más hijos y la mujer y el hombre simplemente se niegue por su propia decisión, sin tomar en consideración un consenso, ¿no? O sea, la imposición de la decisión sobre la mujer en torno a los derechos reproductivos es también violencia. Vale la pena señalar que lo que decía, esta violencia sexual no necesariamente implica manifestaciones de tocamientos o violación, que es la más extrema. Puede haber violencia sexual, por ejemplo, en un ámbito laboral, al tratarse de un acoso o un hostigamiento. ¿Qué diferencias hay entre estas? Bueno, el hostigamiento se desarrolla entre una persona jerárquicamente superior a otra. Supongamos en un trabajo, un jefe hombre condiciona a una mujer a ganar una cantidad mayor o a tener menos horas de trabajo o asignarle una tarea menos complicada si recibe un favor sexual. Esto es un hostigamiento. Y el acoso sexual es entre iguales, por ejemplo, entre personas que trabajan en el mismo nivel. Si el compañero de trabajo hombre le propone alguna actividad indecorosa sexualmente a una mujer o desarrolla una actividad de hostigamiento, aun cuando no la toque, esto es un acoso sexual. Y esto también obviamente constituye violencia, sobre todo que se desarrolla en un ámbito de carácter laboral. Dos tipos de violencia que están muy de la mano porque tienen que ver o afectan la supervivencia económica de una mujer. Tenemos justamente la violencia económica y la violencia patrimonial. ¿Pero qué las distingue? Bueno, la violencia económica se manifiesta a través de limitaciones. O sea, el hombre limita a la mujer para controlarla en sus percepciones económicas, o cuando se trata, por ejemplo, de un ámbito laboral, en pagarle un salario menor por trabajos iguales, o en no permitirle en ese mismo centro laboral, por ejemplo, algunas prestaciones a las que tiene derecho. Entonces, insisto, esto está enfocado, obviamente, a limitar la supervivencia económica de una persona. Y tenemos la violencia patrimonial que se diferencia porque habla de tema de patrimonio, es decir, hay un derecho sobre un objeto, un bien, un numerario, un dinero, ¿no? Que la persona, pues obviamente percibe, es parte de su haber económico, pero el hombre con el que tiene esta relación, que no necesariamente es una relación afectiva, ¿no? Puede ser una relación incluso de trabajo, escolar, el hombre lleva a cabo acciones como destruirle, retener, robarle, distraer, esconderle, ¿no? Objetos personales, bienes, dinero, documentos, recursos económicos que necesita esta persona, esta mujer, para poder subsistir, para cubrir sus necesidades. Te voy a poner, mira, se me acaba de venir a la mente un caso, Marina. Cuando yo era juzgadora, tuve un caso muy triste en donde una señora vendía tamales y se paraba muy temprano con su propio dinero, pues vendía y con lo que ganaba compraba la materia prima para hacer los tamales porque se mantenía ella y mantenía a su hijo de 30 años, un hombre que no estudiaba, no trabajaba, lo que conocemos como un nini. Bueno, pero este hombre además no solamente no le ayudaba en absoluto, sino que le robaba dinero de lo que ella ganaba. Entonces, este ejercicio es un claro ejemplo de la violencia patrimonial. Tuve otro caso de una persona, amiga mía, que termina su relación con un hombre y el hombre por coraje le rompe documentos personales sumamente importantes que eran necesarios para poder conseguir trabajo. Entonces, esta acción que pareciera, bueno, es que lo rompió, que es violencia, ¿no? Y esto, insisto, a la postre constituye un delito. Pero uno de los elementos más graves y quizá la gravedad de las violencias es en función del bien jurídico que se afecta, es la violencia feminicida. La violencia feminicida es esta agresión extrema en donde una mujer pierde la vida, pero pierde la vida no simplemente lisa y llanamente porque podría tratarse de un simple homicidio, sino pierde la vida por razones de género. ¿Y qué significa pierde la vida por razones de género? Bueno,
las normas a nivel nacional, y cuando hablo de las normas, pues son las leyes que regulan los delitos específicamente de feminicidio, tienen algunas condiciones que involucran a una mujer y a un hombre el que desarrolló esta acción lesiva sobre la vida de la mujer, que de alguna forma les permitía o les daba la posibilidad de estar juntos y de vivir una vida plena y tranquila, y esto se rompió, ¿no? Por ejemplo, el ser pareja, el haber tenido relaciones, el mantener una relación de trabajo, el dejarle afectación en el cuerpo a la víctima, es decir, el odio manifiesto por el simple hecho de ser mujer. Esta es la diferencia del simple homicidio a una acción de feminicidio. En México no conocíamos el concepto feminicidio. El concepto feminicidio surgió cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió un caso que fue, pues te acordarás, hace muchos años, esto fue en la época de los 90, cuando se tenía una crisis en el estado de Chihuahua porque había mujeres que desaparecían y las encontraban muertas en Ciudad Juárez. Las autoridades no hacían mayor actividad de investigación y esto era un fenómeno constante. Eran mujeres jóvenes, solteras, trabajadoras que encontraban muertas en un campo algodonero. Por eso este caso icónico, su nombre es el caso el campo algodonero, así se le conoce, caso González y otras contra México, en donde por primera vez la Corte Interamericana utiliza este concepto de feminicidio. Es decir, el homicidio de una mujer por estas razones de género. Entonces, este tipo de violencias, pues obviamente se desarrollan en cualquier ámbito. En el ámbito de la familia, en el ámbito del trabajo, en el ámbito escolar, institucional, en la comunidad, en el ámbito político, en los medios de comunicación, en el uso de las herramientas de comunicación o las llamadas TIC. Entonces, es muy diferente la modalidad de la violencia, que la modalidad de la violencia significa en dónde se desarrolla, al tipo de violencia. Una con otra se complementan para ser de mejor manera atendida, focalizada, visualizada. No es que se distingan o se segreguen. Y no sé si todavía, bueno, podamos platicar en función del tiempo de la más, creo que de las más interesantes, de las más importantes, que la mayor o que la mayoría de las mujeres en México deben tener conciencia de la existencia de esta violencia, que es la violencia familiar. Tú me dices, Marina, Adelante. Si lo platicamos. Créeme que todos estos, híjole, ahorita que pones casos, pues obviamente se vienen a la mente miles de cosas y me pregunto de una manera muy realista, ¿cuántas mujeres no hemos sufrido violencia sin saber identificarla en algún momento de nuestras vidas? Es correcto. Desde que somos niñas hasta que somos personas de la tercera edad. Y escuchar hoy en día a qué se refiere cada una de estas violencias me hace como que hacer un recuento de muchas cosas, de muchas pláticas con mujeres, de muchas situaciones personales, por supuesto, y nos damos cuenta que teníamos que tenerlo en una ley. Sí. Para darnos cuenta. Sí. Y que desafortunadamente, aún teniéndola en la ley, ¿cuántas mujeres no la conocemos? ¿Cuántos hombres no la conocen? Que es de suma importancia conocerla. Hablar, lo que decías hace un rato, súper interesante, ¿no? O sea, violencia es un pellizco. Sí. Violencia es un jalón. Es un grito. Violencia es que te quite yo el dinero de tu trabajo. Es correcto. Y esas prácticas, híjole, ¿cuántas veces no se escuchó? A mí me tocó escucharlas a lo mejor de señoras, cuando yo era a lo mejor una niña, y decían, es que fui a trabajar y el marido me quitó mi dinero y no tengo ni para el pasaje y no tengo para la comida y no tengo para esto. Y hoy en día nos damos cuenta que es violencia. Y la violencia psicológica, o sea, el te ignoro. Así es. Violencia. Es correcto.
Y después, El lo te más reviso grave, tu teléfono, no, sí, ¿no? claro. ¿Y quién te habló? ¿Quién te habló? Sí, claro. A ver, enséñame. Sí, Dices, no, sí. efectivamente, todo ese tipo de cosas que no visibilizamos, las creemos como una práctica común de nuestra vida cotidiana. Y tenemos que verlas tal cual son, y así como lo marcas, como violencias, tipos de violencias. Y obviamente levantar la voz y decir, no, así claro, es, no. O sea, no podemos permitir que esto siga sucediendo. Y siempre se dice, no, todo acto que no se denuncia se vuelve a repetir. Y es correcto. Así es, porque se vuelve un Durante patrón de años, conducta. claro, durante años hemos vivido ese patrón. Y se replica porque los hijos lo aprenden de manera empírica. Y entonces es muy común, no pasa nada, mi papá lo hace, mi mamá se deja. Y entonces, pues es parte de nuestra vida, parte de nuestro crecimiento, parte de nuestra construcción de una identidad y de nuestra propia personalidad. Y así vivimos. Así es, y eso es a lo que se le conoce como el pacto patriarcal, porque lo seguimos reiterando a través de estas conductas por generaciones sin decir, esto no debe ser así. O sea, no quiere decir que la violencia no existía antes y ahora sí, no, es que ahora se visibiliza. Claro. Pero no se ha podido desarrollar, hacer permear socialmente porque nos falta todavía, aun cuando tenemos estas disposiciones normativas que, insisto, son maravillosas, todavía no hemos logrado socializarlas, todavía no hemos logrado hacer un método de educación generalizado para hombres y mujeres, como tú dices, desde que son pequeños y pequeñas, para que entiendan que esto es parte del desarrollo de lo que no debemos de hacer o de lo que no debemos permitir en caso de que se hiciera, ¿no? Y fíjate cuando dices, ¿cuántas mujeres no habremos pasado este tipo de violencia? Bueno, tengo un dato aquí interesante. Hay una encuesta nacional que se desarrolla en México, se denomina sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. El último dato que yo tengo recopilado del 2021 es que en México 7 de cada 10 mujeres de 15 años o más han sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida de género, o sea, por el hecho de ser mujeres, que son las 3/4 de la población femenina. Pero déjame decirte que además el 43% de ese 100% de mujeres ha sufrido esa violencia de género por parte de su pareja. El 50% de la población femenina en México ha sido lastimada, agredida, no me refiero necesariamente físicamente, por estas acciones negligentes o estas acciones intencionales para causar un daño por el simple hecho de ser mujeres. Y te comentaba, ya para ir cerrando casi por en función del tiempo, una de las modalidades que más se presenta en México es la violencia familiar. Es muy claramente definida en los códigos penales, pero me parece que es más completa la definición que da la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la cual hemos estado hablando. Esta la define como un acto abusivo de poder u omisión intencional, es decir, no es accidental, no es, ay, no me di cuenta, no, es con intención, sabiendo y queriendo hacer este propósito, y se encuentra dirigida a someter, dominar, controlar, agredir de manera física, psicológica, patrimonial, económica, sexual a las mujeres, tanto dentro de su domicilio como fuera, porque esto ha sido un paradigma. Es que si no fue en tu casa, no fue violencia femenina. Puede ser afuera de tu casa. Y la parte importante es tener en claro que en esta se relaciona el agresor o la persona agresada tiene un vínculo familiar con la víctima. Y este vínculo familiar puede ser un parentesco por consanguinidad, ¿no? de sangre, por afinidad, cuando, por ejemplo, mantenemos una relación de matrimonio o concubinato, o por una relación de hecho. ¿Qué cosa es una relación de hecho? Bueno, una relación pública de cariño. No necesariamente tenemos que ser cónyuges o concubinos, ¿no? Simplemente podemos ser amigos con derechos o novios. Y entonces, aun cuando se hubiera terminado esa relación, si esa persona
que terminó el matrimonio con nosotros, el concubinato, el noviazgo, el amaciato, a la postre nos genera un daño, sigue considerándose violencia familiar. Es decir, el marco de protección para la mujer en estos ámbitos es muy amplio. Por la relación que existió en un momento. Es correcto, así es, por la relación que existió en un momento. Entonces, obviamente es una normatividad progresiva, porque la protección a los derechos humanos debe tener este efecto de progresividad. Entre más protejas es mejor, ¿no? Hay que evolucionar en esta protección. No siempre fue así, tampoco no siempre se reguló de esta forma, pero actualmente tenemos esta vigencia. Entonces, para acabar, quiero decir que la obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pues implica un deber del Estado, pero no solamente en organización de un aparato gubernamental que determine normas, instituciones, que capacite a sus funcionarios públicos. Creo que es una obligación social. Creo que es una obligación de todas y todos quienes formamos parte, y todes quienes formamos parte de la sociedad, el hecho de que tengamos conocimiento, que tengamos noticia y que aquellas personas que por cualquier condición personal, social, económica no tienen acceso, haya una mano amiga que le ayude a entender y hacerla saber que sus derechos no pueden ser atropellados por ninguna persona. Pues sí, efectivamente, y gracias a estos foros, gracias a estas pláticas, es que nos permite llegar a muchísimas personas. Siempre lo hemos dicho, no solo a la comunidad jurídica, sino a la sociedad en general. Y este llamado a visibilizar, este llamado a proteger, este llamado a estar unidos, a estar unidas, en el sentido de dar ayuda precisamente a aquella persona o aquella persona que lo está necesitando. Muchas de las veces, con todo lo que hemos estado hablando, nos damos cuenta que el desconocimiento es el que no nos permite pedir la ayuda. Así es, la ignorancia no es un buen amigo, ¿no? Entonces, súper interesante. Yo creo que nos hace falta muchísimo tiempo para hablar todavía de este tema, que es muy amplio, que es de muchísimo interés. La verdad es que agradecemos, Seúlver Puebla, te agradece como siempre, tu tiempo, tu compromiso con la sociedad, tu compromiso con todas, con todes, con todos, para extender esa mano de ayuda, porque lo sabemos y sabemos que eres una persona con calidad y con calidez humana. Muchas gracias, María. Y que siempre estás para apoyar a quien lo necesita. Entonces, hoy en día, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir este día de conmemoración, este día tan importante para las mujeres. Y no nos queda otra más que agradecerles nuevamente a todas, a todos y a todes por estar aquí este día con nosotros. Más adelante vamos a tener nuevos episodios. Esperamos contar con ustedes. Y pues muchísimas gracias y esperemos que esta construcción de la sociedad sea para mejor. Gracias, Marina. Siempre es un placer. Agradezco a Seúlver por siempre recibirme. Es mi casa de estudios, de enseñanza y sobre todo por darme esta oportunidad de comunicarme con todas las personas que puedan ver este programa, esta cápsula, que sirva para que hagamos conciencia y para que hagamos, pues obviamente, un mundo mejor, que apoye no solamente a las mujeres, sino también a los hombres en esta progresión de derechos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Seúlver Puebla está con ustedes.